se obtengan las respuestas antes de que se antes de estructurar estas experiencias turísticas. Si ahora mismo ya estáis trabajando, no está de más que os paréis a pensar en base a cada experiencia que tengáis, ya más o menos que la tenéis puesta en el mercado, eso os va genial. Aún así, sí que os recomendamos que hagáis ese ejercicio un poco crítico, dando respuesta a todo este tipo de preguntas. Porque, bueno, ya lo comentaba antes, podéis tener más de un cliente, podéis tener más de una experiencia turística, por la respuesta es sí. De hecho, es lo recomendable. Cuanta más experiencias turísticas pongáis en el mercado, a más públicos y mercados podéis atacar, ¿de acuerdo? Aún así, nosotros vamos a recomendar que más vale tener 3 o 4 experiencias que respondan a las preguntas que acabamos de ver y sean coherentes y de verdad estén muy bien trabajadas, antes que empecéis a crear 8 nuevas experiencias, pues que igual muchas son similares entre ellas, otras no tenéis muy bien identificado a quién enfocarlas, etcétera. O sea, siempre vamos a recomendar que prioricéis la calidad que la cantidad, pero aún así, obviamente, tenéis que tener claro ya que cuanta más experiencias tengáis puestas en el mercado, a más clientes vais a poder llegar. Las experiencias turísticas se basan en componentes, ¿de acuerdo? Ponemos aquí el ejemplo muy claro que es el caso de Las Vegas, que era Las Vegas, era simplemente un desierto, se empieza a construir, bueno, una ciudad, por así decirlo, la ciudad del juego, que empieza a crear esas necesidades de que apostando cierta cantidad de dinero, pues te puedes enriquecer bastante. Por lo tanto, ¿cuál sería el componente básico de esa nueva ciudad de Las Vegas? Pues eran las máquinas tragaperras, ¿de acuerdo? Es ese componente que resuelve las necesidades y motivaciones personales, una motivación creada a posible público, que es que, por ejemplo, con $100, pues puedes llegar a ganar $5.000 o mucho más en una misma noche, ¿de acuerdo? Pues las máquinas tragaperras sería ese componente básico, ¿de acuerdo? Esto evoluciona a los componentes periféricos, que ya engloban más tipos de máquinas, por ejemplo, la ruleta, y se reúne esa infraestructura que empieza a denominarse casino, ¿de acuerdo? Tan importante. Por ejemplo, ahora mismo en Las Vegas, si llegáis al aeropuerto, pues hay máquinas tragaperras. Este es el componente básico en un aeropuerto que no es en un casino, ¿de acuerdo? Para que veáis cómo se ha ido ajustando este modelo turístico tan concreto. Pues bueno, los componentes periféricos que comentaba, ese casino ya también es una necesidad. Ahora la gente ya es en plan, no voy a la tragaperra, quiero ir a un casino a sentir la experiencia, a sentir, pues también pedir un par de copas mientras apuestas, pues ese tipo de... Y todavía sufre una tercera evolución que denominamos los componentes complementarios, que es todo aquello que da un valor diferencial. Que ya además la gente que va a apostar en las tragaperras en un casino, pues generalmente ahora mismo, por ejemplo, en el ejemplo de Las Vegas, hoteles casino, en el cual también hay habitaciones pues, de bastante calidad, incluye piscinas, restaurantes, sitios para shows y espectáculos, pues todos esos también serían valores, componentes complementarios. Lo que ocurre que, como hemos estado viendo hasta ahora, todo evoluciona. Entonces, por ejemplo, ahora mismo, incluso en un hotel casino de Las Vegas, se pueden cruzar multitud de públicos. Unos que se sentirán principalmente atraídos por apostar, pero también se van a alojar en ese hotel. Por ejemplo, la principal motivación de otros tantos públicos va a ser pues, viajes de negocio o gente que quiere ir a relajarse, a conocer Las Vegas, pero de una forma más relajada. Por lo tanto, para este tipo de clientes, igual ha evolucionado tanto que los componentes como la piscina o la habitación del hotel va a ser su componente básico. Y en cambio, si dentro de esas 4 noches que va a estar alojado disfrutando de la piscina, comiendo en restaurantes mientras visita Las Vegas, pues un componente complementario para ellos van a ser el casino o las máquinas tragaperras. Simplemente para que veáis que conforme está evolucionando todo y dependiendo de los gustos de cada uno, pues la percepción de cada tipo de componente también va a depender de cada tipo de público. Esto también hay que tenerlo muy en cuenta. Y además de los componentes que hemos visto, pues existen otras dos tipologías, por así decir, que son los componentes racionales y los componentes emocionales, ¿de acuerdo? En este caso, el objetivo trataría de que aquello que ofrezcáis, que sería un componente racional, por ejemplo, en este caso, pues tenemos una habitación de hotel con pequeños detalles, y ya no solo detalles físicos o visuales que podamos percibir, sino el trato que podéis ofrecer vosotros, o diversos servicios también un poco, complementarios, que a través de ese valor añadido, pues hagáis aumentar el valor del producto. Ya no solo esto va a satisfacer la experiencia del visitante, como vemos aquí abajo, va a pasar
de cubrir las necesidades más o menos básicas, a que ellos se vuelvan a casa con muy buen sabor de boca, incluso superando las expectativas que podrían tener, a través de invertir tiempo y, bueno, pues en ocasiones también dinero, en darles esos servicios extra. Eso obviamente también va a hacer que podáis incrementar el precio de vuestra experiencia, de vuestro producto turístico. ¿De acuerdo? Bueno, respecto a qué recomendamos, si crear tanto experiencias temporales como atemporales, unas u otras o ambas. Pues nosotros obviamente recomendamos ambas. ¿Por qué? Porque estructurar experiencias atemporales, es decir, a lo largo de todo el año, lo que va a ayudar es a posicionaros. Siempre vais a estar ahí, ¿de acuerdo? Si ofrecéis visitas todos los fines de semana, pues eso os ayuda a que todos los fines de semana ciertas personas os van a poder consumir. Si es también entre semana, pues muchísimo mejor. Esto ya va a depender cada uno de su negocio, de sus posibilidades económicas y de tiempo. Y también, por ejemplo, permite generar confianza entre intermediarios y mercados. Si estáis trabajando, si queréis trabajar con agencias de viaje, que nosotros también siempre lo recomendamos, es un punto que hablaremos un poco más adelante, pues obviamente si ofrecéis siempre o de forma más o menos continuada en el tiempo vuestro producto, pues obviamente le vais a dar esa seguridad a la agencia de que va a querer trabajar con vosotros, pues porque siempre va a poder venderos ese alojamiento o esa visita, etcétera, ¿de acuerdo? Pero además, también recomendamos obviamente estructurar experiencias temporales de consumo más limitado. ¿Por qué? Pues os va a permitir desarrollar acciones de comunicación al momento, es decir, la comunicación continua que vosotros hacéis de vuestro negocio y de ciertas experiencias, pues estas experiencias temporales más especiales, más concretas, os va a permitir que, oye, que sepáis que esta semana que viene, bueno, que dentro de 3 semanas vais a poder consumir tal producto más especial que tenemos que solo podéis consumir 2 veces al año. Pues le da ese valor bueno, pues algo más temporal, algo más único en el tiempo, ¿de acuerdo? Exacto. Además, también podéis subir un poco el precio. Si es algo que no va a poder consumir una persona de forma continua, pues obviamente el valor lo podéis incrementar ese precio a la hora pues de demandar esa cantidad de dinero del coste de vuestra experiencia. Y ahora os voy a comentar un caso personal, ¿de acuerdo? Que me ocurrió a mí hace pocos meses, de un intento de fidelizar al cliente e intentar que repita el consumo, ¿de acuerdo? Ya hace en torno a 2 meses y algo estuve en una finca visitando diferentes tipos, bueno, eran varias fincas visitando diferentes tipos de producción de una empresa que trabaja pues, diversos productos agroalimentarios de forma ecológica, también como tiene tanto terreno, pues tenían diferentes pues avifauna, autóctona y también migratoria. Entonces, bueno, pues yo fui a consumir una de estas 5 experiencias que estáis viendo aquí. Pues, ¿qué ocurre? Que hace un mes y algo, aquí podéis ver un WhatsApp personalmente que me enviaron, como que me avisaba que ya está disponible consumir otra experiencia que yo no había consumido, ¿de acuerdo? En este caso era la recogida de datos, en el que me ofrecen consumir esa experiencia, que me dan una para poder recoger medio kilo de cerezas, que conforme están los cerezas, pues más o menos en la cuenta de esta experiencia. Y aquí nada, me informa que sea una duración de unas 2 horas y que además de, como yo ya he asistido y he consumido una experiencia y me tienen en su base de datos, pues me ofrecen un 20% de descuento si quiero consumir esta experiencia en concreto y entiendo que también otras futuras. Por lo tanto, es una forma perfecta de mantener contacto con los clientes que ya os han consumido, de intentar fidelizarlos y de intentar que consuman esas diferentes, en este caso, experiencias temporales, porque ya digo, por ejemplo, el tema de la cereza, pues son momentos puntuales del año. Por lo tanto, aquí veis un ejemplo claro de cómo podéis también trabajar este tipo de experiencias temporales para intentar, sobre todo, fidelizar y pues, intentar que os consuman mismos clientes o nuevos clientes de formas más puntuales, más especiales, también os permitirá incrementar un poco el precio. ¿De acuerdo? Hablando del precio, una de las premisas que muchos empresarios se repiten es que no consumen mis experiencias porque son muy caras. Pues esto en ocasiones, bueno, en muchas ocasiones es una excusa que se ponen algunos empresarios para justificar que su producto pues, no es bueno, que no es del todo especial, no es del todo auténtico, no es del todo único, el trato no es del todo tan pues, como debería ser, por ejemplo, o que no se percibe esa calidad. Por lo tanto, esto a través de trabajar esas experiencias turísticas en dar una vuelta, ya sea vosotros pensándolo, ya pidiendo consejos de igual, pues si existen sinergia con otros empresarios, contratando o consultando a otros expertos turísticos, por ejemplo, tenéis que dar una vuelta para que de este mantra
algunos empresarios os podéis llegar a repetir en alguna ocasión como excusa del producto que vendéis, convertirlo en darle esa excepcionalidad a vuestro producto a que el cliente que vaya a vosotros, que directamente pase la tarjeta o pague, bueno, efectivo como considere y que no se lo piense. O sea, que no se lo piense, que de verdad perciba ese valor que vosotros le estáis pidiendo en base a ese precio, pues que ello sea tan valioso que lo pague sin ningún tipo de problema. ¿De acuerdo? Y una frase que esto que os estaba contando es que el precio que los clientes están dispuestos a pagaros por una experiencia es un muy buen indicador de lo que el consumidor o el cliente piensa sobre el esfuerzo realizado para la satisfacción de sus experiencias, ¿de acuerdo? Si el cliente percibe que la experiencia está trabajada o la estáis o la habéis currado y es algo más única que algo que puedo ofrecer pues, muy similar al resto, pues de verdad es que no tenéis problema en pedir algo un poco más elevado de precio porque es que lo van a pagar. Y también otra de los mantras que se repite en muchos empresarios es que no es que la gente no quiere gastar dinero, no, la gente sí que quiere gastar dinero, pero lo va a gastar en base a sus motivaciones y si sabéis llegar y motivar eso, sabéis motivar a esos deseos de diversos tipos de públicos, pues obviamente sí que os van a consumir, sea el precio que sea, siempre dentro hablando de unos parámetros más o menos normales, ¿de acuerdo? Y otro, bueno, aquí más especificaciones acerca de lo que es el precio, siempre recomendamos que pongáis cuando comuniquéis experiencias el precio por persona, ¿de acuerdo? Además, si en vuestro caso sois hoteles rurales, hoteles, bueno, de todo tipo, estancias, apartamentos, camping, pues, bueno, es un poco más especial, que habléis de las estancias de doble uso, ¿de acuerdo? Y mínimo para 2 personas. Pero lo que sí que es el precio, sobre todo en el otro gran volumen de tipos de experiencias, sí que recomendamos que sea el precio desde por persona. Ya que estamos en el siguiente, desde es bastante clave. ¿Por qué? Porque podéis tener diferentes precios. O sea, nosotros recomendamos siempre que los precios sean dinámicos. No podéis tener el mismo precio el fin de semana que entre semana. No podéis tener el mismo precio un miércoles de febrero que en Semana Santa, por ejemplo. Obviamente los precios tenéis que ir jugando con ellos, tenéis que ir ajustándolos también al mercado y a la demanda, y lo que va a hacer esto es que también seáis más competitivos, obtener más rédito económico en base a las necesidades y a la demanda del mercado. Entonces, además de ajustar estos precios, por ejemplo, entre semana tenéis mucho menos volumen de demanda, pues lo que va a hacer es bajar, si juegas un poco con los precios, lo que vais a hacer es diversificar la demanda y romper la temporalidad. Vuestro objetivo va a ser siempre que os consuman todos los días que vosotros pongáis experiencias en el mercado, pues vuestro principal objetivo es venderlas siempre y cuanto más mejor, ¿de acuerdo? Por lo tanto, jugar con los precios esto va a ser determinante para que podáis obtener más ventas. Además, nosotros siempre vamos a recomendar que vendáis en diferentes canales, sobre todo también a través de agencias turísticas, siempre y cuando las condiciones las pactéis con ellos y todo esté, pues bueno, consensuado en el que los dos, ambas partes, obtengáis beneficio. Por lo tanto, recomendamos que el precio siempre sea el mismo, ¿de acuerdo? Y que siempre, el precio que siempre sea el mismo, tenéis que tener en cuenta que o sea, si tenéis pensado vender a través de agencias de viaje, pues tenéis que tener en vuestros costes fijos, tenéis que tener sumado al menos pues, un 10% destinado a si vendéis con agencias de viaje. Que al final vendéis vosotros directamente y no a través de agencia de viaje, pues ese 10% que habéis previsto, pues va a ser para vosotros. Que al final la agencia os va a ayudar a vender esa experiencia, pues bueno, obviamente ellos hacen su trabajo y os están trayendo gente, por lo tanto ese 10% de coste fijo que vosotros tenéis que tener siempre contemplado, pues va a ir para ellos porque bueno, es una forma de retribuir su trabajo, ¿de acuerdo? Además, a través de, bueno, o sea, poniendo siempre los mismos precios, digo, no recomendamos que por ejemplo en Booking vendáis a 110, a la agencia le pidáis 130, pero en vuestra página web lo tenéis a 80. Nos recomendamos que, por ejemplo, siempre sea 100, por poner un ejemplo, por poner una cifra redonda. Lo que sí que podéis hacer para intentar la garantía de compra a través de vuestra página web es, por ejemplo, pues siempre partiendo del precio 100, pues quien reserve directamente a través de vuestra página web, lo que sí que podéis hacer es ofrecer un 5% de descuento, o si en Booking vendéis a 100 pero no incluís el desayuno, que si lo reservan a vosotros regaláis el desayuno, por ejemplo, o si es un alojamiento, pues regaláis un late checkout para el domingo, por poneros simplemente unos pequeños ejemplos de los servicios puntuales que podéis añadir y que os van a dar valor y que vais a provocar, vais a invitar a que los consumidores visiten vuestra página
web y que esa venta directa, pues obviamente a vosotros os va a beneficiar mucho más, ¿de acuerdo? Y en cuanto, y bueno, ya es lo que estamos viendo, cuanto mejores experiencias tengáis, menos determinante va a ser el precio en la ecuación de la toma de decisión del cliente, es lo que veníamos comentando anteriormente. Si dais esa visión de excepcionalidad, de algo auténtico, de algo distinto, pues obviamente el precio no va a ser algo tan relevante a la hora de que os consuma. Vale, perfecto. Bueno, el siguiente punto, el punto número 5, sería estipular condiciones. Esto también se va a referir en cuanto a vuestras reservas y compras directas que os hagan a través de vuestra página web, pero también sobre todo al tema de comercialización a través de agencias de viaje. Nosotros nunca recomendamos negociar y regatear en torno a precios, sino negociar en torno a condiciones. Por ejemplo, en condiciones de pago, en el plazo de reserva, en complementos variables y asignarlos o no, ¿de acuerdo? También, pues, conectado con los siguientes, determinar las condiciones de reserva, cancelación, esto lo tenéis que tener muy claro. Y luego veremos un ejemplo de fichas que cuando vosotros penséis en estructuras experiencias turísticas, esto es uno de los puntos más relevantes, las condiciones de reserva. Si ciertos días antes, hasta cuándo pueden cancelar, si se cancela gratuito, si antes voy a cobrar algo, todo eso son puntos que tenéis que pensar y dejarlos muy claros, tanto vosotros cuando hagáis la venta directa como cuando trabajéis con agencias de viaje, porque al fin y al cabo son vuestras condiciones y ellos, pues bueno, también las tienen que aceptar si juegan en vuestra liga o no. Establecer los mínimos. También está relacionado con el siguiente punto, que es si podéis realizar una experiencia, dad precios. Da igual el precio que sea. Por ejemplo, imaginad que sois guías turísticos, pero que no salís al monte, no hacéis una visita guiada por el monte por menos de 300 euros, pues porque por supuestos costes o lo que sea, pues no sale rentable. Pero ¿qué ocurre? Que un error que a veces muchos empresarios es que ponen, vale, desde 300 euros, pero mínimo desde 6 personas. Porque estáis pensando en el cliente español, por ejemplo, pues que si son 5 o 4, pues que entre todos no van a pagar esos 300 euros porque vosotros consideráis que es caro. Pues eso es un error, porque, por ejemplo, igual llega un matrimonio holandés, por ejemplo, o matrimonio británico, por poner un ejemplo, y son 2 personas y los 300 euros que pedís les va a parecer correcto y a vosotros os va a dar igual. De hecho, igual os resulta más cómodo salir a hacer esa visita para 2 personas pidiendo los 300 euros igualmente que salir para 6, que igual no es tan individualizado, tan personalizado como para esas 2 personas. Por lo tanto, nosotros siempre recomendamos que tengáis el precio claro, obviamente el desde tal, pero que si podéis, nosotros siempre os recomendamos que el mínimo de personas para que ofrezcáis el tipo de la experiencia sea mínimo a partir de 2. ¿Qué ocurre? Que cuantos más, pues obviamente vais a poder jugar con que, bueno, pues si venís 10, pues en vez de 300, pues bueno, a cada uno le tocaba esto, bueno, pues ahí podéis hacer un poco los ajustes económicos que consideréis. Pero siempre vamos a recomendar que al menos, si vuestra experiencia lo permite y vosotros estáis dispuestos, pues al menos a partir de 2 personas. El tema de las comisiones, pues obviamente si vais a trabajar y a vender, bueno, os van a vender las agencias de viaje varias de vuestras experiencias o vuestros servicios o productos, pues obviamente cuanto más os vendan, yo nunca me cerraría en banda de intentar, pues bueno, ofrecer algo más a ellos, ya que me están cubriendo bastante volumen de ventas. Esto ya digo, nosotros obviamente pues siempre lo vamos a recomendar. Y una de las dos cosas que no vamos a recomendar es el tema de trabajar por cupos, ¿de acuerdo? De cara a las agencias, en cuanto a reservar por ejemplo, ciertas habitaciones, si sois un alojamiento solo para ellos, porque luego tampoco van a asegurar que lo van a vender. Y el tema de fijar fechas, pues tampoco lo vamos a recomendar porque, por ejemplo, si ya vendéis los fines de semana, no podéis ir a la agencia de viajes y decirles, oye, no, es que solo quiero que me vendáis en 3 semanas porque el resto lo tengo puesto, porque ahí ellos tampoco van a ganar porque obviamente gran parte de sus ventas también va a ser fines de semana. Por lo tanto, siempre se va a intentar o debéis intentar llegar a acuerdos en el que los dos obviamente pues, el tema de la importancia de subirlo a vuestra página web. Esto es obviamente totalmente importante, sobre todo para la hora de captar ventas directas, que son totalmente donde vais a tener obviamente más rédito económico. Aquí hemos puesto un ejemplo de un alojamiento rural que a nosotros imagino que también os sonará, del interior de la provincia de Alicante, en el que están trabajando pues 4 tipos de experiencias turísticas. Siendo ellos un alojamiento rural, pues están ofreciendo estos 4 tipos de experiencias turísticas que entre sí, pues en algunas ocasiones no tienen mucho que ver,
pero totalmente consumibles en diferentes temporadas del año, aunque que, bueno, de hecho algunas son atemporales durante todo el año, pero son diferentes argumentos, diferentes excusas de consumo para motivar ya no solo a diferentes públicos, sino a mí, por ejemplo, pues es que me resulta que me interesan las 4, pues es otra excusa para intentar fidelizarme y que vaya pues a lo largo de 2 o 3 años, pues incluso consuma las 4, o hay gente que se lo pueda permitir y consuman pues, las 4 experiencias a lo largo de un año, ¿de acuerdo? Una, por ejemplo, dedicada a parejas, 2 personas, o bueno, o 3 igual, no lo sabemos. El tema de experiencias pues en torno al mundo del vino, de degustaciones y catas, al tema de un poco más hedonista, de temas de masajes, temas de relax, y otro, en cambio, sería bueno, todo tipo de perfil que sería experiencias activas en la montaña, o en este caso, en la Sierra de Aitana. 4 experiencias totalmente distintas, cada una, si le diese, si le traes después, cuando tengas un rato, a los detalles de si quieres descubrir más, pues ahí aparecerá todo lo que incluye, el precio verde, las condiciones, es donde tenéis también que centrar vuestros esfuerzos a la hora de que cuando alguien intente reservaros, pues que tenga todas las condiciones claras y todo lo que incluye, ¿de acuerdo? Cuanto menos os tenga que llamar en principio mejor, aún así a la gente le gusta llamar y os preguntará cosas o intentará averiguar algo si igual no queda claro, pero ya digo, nosotros recomendamos que obviamente en vuestra página web todo que, o sea, que quede todo lo más claro posible. Y obviamente con esto lo que vais a hacer es intentar atacar a diferentes tipos de públicos con diferentes tipos de motivaciones o que algunos públicos en concreto pues sentirá todas las necesidades y en el tiempo pues acabará consumiendo todas o casi todas. ¿Verdad? Además, ¿cómo nosotros recomendamos que realicéis las comunicaciones? Pues bueno, contar con experiencias turísticas lo que os va a servir, por ejemplo, este ejemplo de la derecha sí que es una agencia de viajes, pero como estamos con este de la izquierda, que en este caso es la página web de visitelche.com, creo que era visitelche.com.es, en el que aparecen diferentes experiencias turísticas que os ofrecen en la ciudad de Elche por diferentes tipos de empresarios, ¿de acuerdo? Cada una es distinta, en el que también aparece una pequeña descripción, el título y el precio de. Obviamente aquí también tendréis los detalles de la experiencia una vez cliquéis. Y ya digo, también por si queréis consultarlo después, es un ejemplo de destino, cómo está trabajando un propio destino, esa oferta de experiencias turísticas, en este caso a través de métodos online, como su propia, una página web alternativa, porque ya digo, esta es una página web alternativa a la página web turística de Elche. Y en este caso de la derecha tenemos una publicación bastante, pues lo podríamos decir real, porque capta bastante la atención, tiene una frase corta bastante clara, te ponen las fechas, el precio por persona, las diferentes tipos, bueno, diferentes productos que incluye esta experiencia y además no podemos hacerlo de otra forma. Lo que es la comunicación hoy en día no la podemos entender de otra forma que no sea similar a esta. Y esto lo tenéis que tener claro. Que incluya hashtags, que incluya el acceso a vuestra página web para reservar, que incluya emoticonos para hacerlo más visual, que aún así la descripción sea breve y concisa, ¿de acuerdo? Ahora mismo, todo lo que se aleja de este tipo de publicación en Facebook, en LinkedIn, ahora también el tema TikTok con los vídeos, todo lo que se aleje de esto, la verdad es que entendemos que va a suponer más complicaciones a la hora de vosotros comunicar de cara a diferentes tipos de públicos, porque además trabajar muy bien las redes sociales es uno de los métodos que siempre se va a recomendar porque generalmente supone muy poco gasto, supone tiempo, es verdad, y gasto si pues, bueno, decidí externalizarlos a algún otro tipo de empresa especializada en contenido web, por ejemplo, de publicación de redes sociales, pero es una forma de llegar a través de esa inversión en tiempo y dinero a mucho tipo de público, que es que de verdad con esto, sobre todo a través de los hashtags o a través de esta cuenta la sigue no sé quién o siguen, empieza a seguir gente que luego que si retuitean o comparten, etcétera, etcétera, y esté llegando incluso a gente de otros países que está planificando las vacaciones pues, del año que viene y os está viendo a vosotros ya lo que estáis promocionando, ya digo, todo a través de las redes sociales, incluso en muchas ocasiones de manera gratuita. Y este contenido, lo que siempre va a ser, bueno, ya prácticamente obligatorio es que la imagen verse también sobre el texto en muchas de las ocasiones, también en vuestra página web, a menos lo que sea la primera parte, la más visual, ¿de acuerdo? Obviamente luego en detalles, cuando se ofrece la opción de consultar qué incluyen esas experiencias, pues obviamente va a haber más texto. Así que esa tema de
y si aparecen personas mejor, porque la gente, el público se siente identificado, o sea, se imagina él, o sea, tú ves esta imagen y te imaginas, ostras, ¿cómo sería esta experiencia con el kayak en este lago, por ejemplo? O me imagino a mi hijo aquí disfrutando con pues, la tirolina o el tipo de actividad que sea este tipo de actividad de aventura, ¿de acuerdo? Entonces, siempre vamos a recomendar que exista mucha presencia de personas o, bueno, otro tipo de experiencia. Por ejemplo, aquí tenemos esta, que también es muy importante que el título de la experiencia, pues que le dediquéis bastantes minutos, que le deis un poco de poesía, por así decir. En este caso es una experiencia en alojamientos rurales de interior, en el que también te incluye, pues, lo que era durante un fin de semana, pues sesiones de yoga, alimentos saludables, ajustados a una dieta así un poco, bueno, pues sí, en plan estilo saludable, el mundo del wellness también. Entonces, pues bueno, han decidido que la frase que recogería este tipo de experiencia, pues sea renúvate por dentro en el interior de Alicante. O sea, ya digo, tenéis que darle una vuelta a los títulos de las experiencias que vais a trabajar para hacerlas un poco más, pues, poéticas y más motivadoras de consumo. En cuanto a las estrategias de comunicación, estos dos tipos parecen un poco, bueno, de hecho son dos tipos, dos estrategias distintas, pero que también recomendamos que se lleven a cabo las dos, ¿de acuerdo? La primera es el efecto goteo, es decir, tenéis que tener presencia en las redes sociales, sí, sobre todo en redes sociales de vuestra página web, lo tenéis que tener actualizado de forma constante durante todo el año. Eso es obligatorio. Además, si trabajáis el tema de experiencias temporales, pues obviamente el efecto tsunami, que es reforzar ese contenido que vas a publicar en base a pues, un tipo de publicación más concreta, más especial, más pues, un tipo de experiencia o, por ejemplo, durante la Pascua o durante Semana Santa, pues queréis hacer un tipo de publicación que le dé más peso porque queréis llenar el alojamiento, por ejemplo, o las visitas, etcétera. Y pues ese tipo de comunicación más puntual siempre vamos a recomendar que lo marquéis en una pequeña estrategia, pues al inicio de año o de cara a finales de año, de cara al año siguiente que va a iniciar, pues cuando tengo que dedicar más esfuerzos a este tipo de comunicación y siempre obviamente teniendo en cuenta que el efecto, la estrategia de efecto goteo la tenéis que desarrollar durante todo el año, al menos pues, por ejemplo, post tanto en Instagram como en Facebook, si es lo que soléis trabajar, pues 2 o 3 publicaciones por semana, o si acostumbráis porque os falta pues mucho tiempo, igual también personal, no podéis dedicar a ello, pues al menos una a la semana, o sea, que eso siempre sea más o menos constante, además de estas que comentamos, de cuando tengáis pues, experiencias temporales o momentos más concretos que de verdad queráis llegar a más público, pues dedicarle tiempo, y igual también esfuerzos económicos de a un pequeño tipo de pago para más visibilidad en redes sociales de cosas más concretas. Y porque, como ya estábamos viendo, este ejemplo nos gusta ponerlo mucho porque aquí ves diferentes tipos de anzuelos y algunos tipos de peces, por ejemplo, pues, se sienten más atraídos por un tipo de anzuelo o por otro. Esto obviamente refleja que cuantas más experiencias tengáis, más competitivos vais a ser, más público vais a llegar. Entonces, bueno, es algo que hemos estado ya viendo durante esta pequeña sesión. Cuanto mejor también sean vuestras experiencias, pues menos determinante va a ser el precio en la ecuación de la toma de decisión del cliente para consumir vuestros productos. Es lo que hemos estado recomendando, que tenéis que trabajar muy bien, pues cuantas más experiencias mejor, pero obviamente la prioridad va a ser que estén muy bien trabajadas y que den respuesta a todas las preguntas que hemos visto antes y que es una forma pues que también desestacionalicéis. Por ejemplo, los fines de semana si os están llegando parejas, pues es que igual en 3 semanas podéis dedicar vuestro producto pues al tema escolar o al tema de maíz, de trabajos, o sea, de trabajos de viajes por trabajo. Eso sí, también tenéis que tener siempre en cuenta los diferentes tipos de públicos que queréis buscar con las experiencias. No puede coincidir en el mismo espacio-tiempo, por ejemplo, viajes de negocios con viajes de escolares. Obviamente eso no va a ser recomendable ni lo tenéis que buscar. Por lo tanto, es muy recomendable que en base a cada experiencia o en base a la misma experiencia a diferentes momentos del año, unos entre semana y otros fin de semana, por ejemplo, que tengáis claro a quién va a ir dirigido y dedicada. El siguiente punto es bueno, pues cómo debéis comercializar vuestras experiencias. Pues existen 2 opciones. A ver, un segundo, creo que alguien que no está desmuteado, que está aquí, suena un poco. No sé si Fabrizio lo puedes controlar, porfa, para silenciar.
Y bueno, lo que comentamos, el tema de comercializar vuestras experiencias, pues están las dos opciones generales. Una que es a través de intermediación, a través de agencias de viajes de todo tipo, unas más nicho, en base a, bueno, si por ejemplo vendéis avistamiento de aves, pues obviamente siempre vamos a recomendar que sea a través de agencias de viaje nichos, de por ejemplo de birding, de birdwatching, que son, bueno, que están especializados en ese tipo de venta de esas experiencias de su producto tan concreto como es el avistamiento de aves. ¿De acuerdo? Ya digo, nosotros siempre os vamos a alentar a que trabajéis con las agencias de viaje, siempre y cuando las condiciones entre los dos, pues que salgáis ganando, pero es una forma más de vender más vuestro producto. Ojalá llegue un momento en el que no necesitéis en absoluto las agencias de viaje, bueno, pero esto que no me está escuchando ninguna agencia de viaje, pero en el sentido de que os va también el negocio, estáis vendiendo tanto, pues es que igual no, es que ni la necesitáis, pero obviamente, pues bueno, habrá por desgracia otro tipo de, bueno, por desgracia y por obviamente beneficios de las agencias de viaje, pues que son obviamente una opción totalmente positiva para pues intentar llegar al 100% de las ventas de vuestro negocio y cuanto más días mejor. Obviamente el tema de la comisión, repito, tienes que tenerlo siempre presente porque esta gente está haciendo un muy buen trabajo, que se están vendiendo y están llevando juntos al fin y al cabo. Y luego la otra opción, obviamente, es la directa, esta por la que tenéis que apostar sobre todo, ya sea pues, dedicando vuestros esfuerzos en marketing online a través de vuestra página web, redes sociales, etcétera. También vosotros asistiendo a ferias, por ejemplo, haciendo otras acciones offline, promoción, pues imprimiendo folletos para ponerlos en diferentes sitios o captando colectivos sociales, por ejemplo, pues grupos escolares, pues, también podéis hacer ese esfuerzo in situ de intentar o trabajar con inserso, etcétera, etcétera. Esto también en muchas ocasiones también se hace a través de agencias de viaje, pero vosotros de forma directa también podéis intentar captar este tipo. Y ya decimos, obviamente, cuanto más medios y canales estéis mejor y si trabajáis con agencias de viajes, de verdad. Muchos sabemos que algunos empresarios son un poco reacios por el tema de las condiciones, todo también siempre va a depender de esos pactos que establezcáis con las agencias, ¿de acuerdo? Siempre se entiende que una agencia de viajes también va a tener que ceder a ciertas condiciones del empresario y el empresario pues, va a tener que escuchar aquello que le ofrece la agencia de viajes para intentar conseguir ese acuerdo y que ambos acaben ganando. Y de cara a comercializarlas, siempre recomendamos, no se ve muy bien esta ficha, pero bueno, también nos la podemos pasar si queréis, nos la podéis pedir por, bueno, luego el email. Simplemente es una ficha tipo de cada experiencia que tengáis, ya solo, aunque no la comercialicéis a través de agencias de viajes, recomendamos que esta ficha la tengáis clara porque es aquello que incluye vuestra experiencia y además podéis aprovecharla para pasar a las agencias de viajes si queréis bueno, pues que un tipo de experiencias. Lo más importante, el título de la experiencia que tiene que ser poético, como hemos visto, la descripción también tiene que ser un poco comercial, por así decir. Eso sí, luego en el que incluye ya tiene que ser directamente pues aquello que incluye vuestra experiencia. Cata de 3 vinos valencianos, alojamiento en nuestro hotel, visita guiada con un experto y pues desayuno y media pensión. Cosas muy concretas de lo que incluye vuestra experiencia. Además, si esa experiencia incluye trabajar con otras terceras personas, existe sinergia con otros empresarios, pues obviamente es importante tenerlos localizados para saber con quién contactar para la hora de tratar ciertos temas. El tema del precio, siempre el precio de venta, el DER y por persona, ¿de acuerdo? Siempre que sea posible, y establecer también el mínimo y máximo. Es decir, yo voy a trabajar grupos de al menos 2 personas, pero no quiero trabajar con grupos que serán las 10 personas porque quiero dar un servicio totalmente personalizado y considero que 11 o 12 personas pues igual ya se va un poco de... Luego el comentando de condiciones de reserva, también condiciones de cancelación, pueden ir aquí. Todo tipo, bueno, todo especificidad de aquello que consideréis que es necesario para reservaros y también cancelaros, pues deberá ir aquí detallado. Disponibilidad, si se trata de una experiencia temporal o temporal, y en caso de que sea temporal, pues bueno, poner en qué momentos del año la podéis ofrecer. Y bueno, pues lo que comentamos también en la diapositiva anterior es siempre vamos a, pues os recomendamos obviamente que estéis dispuestos y que seáis muy proactivos de cara a las agencias de viaje
que les deis respuesta siempre, que les intentéis pinchar para que os vendan, al igual que ellos también, si están muy interesados en vuestros productos y vuestros productos de calidad es diferenciador, ellos os van a pinchar en plan, ostras, dame fechas para esto, dime cuándo puedo venderlo. O sea, ese tipo de comunicación y sinergia con las agencias de viajes es muy importante que lo tengáis. Con el objetivo, obviamente, como ya hemos comentado, de que salgáis ganando y que cuanto más rédito económico tengáis ambas partes, mejor. Y bueno, ya el último punto, llegando al final de esta pequeña píldora formativa de creación de experiencias, es revisar y actualizar vuestras experiencias turísticas. Las experiencias, obviamente, al igual que el mercado, que los consumidores tienen vida, están en constante evolución. Por lo tanto, vuestras experiencias se deben adaptar y ajustarse a temporadas, por ejemplo, o a cambios en la demanda. ¿Vale? Se pueden dar muchas situaciones, pues, como voy a contar de lo que se ha vivido a través de, por ejemplo, del COVID y otro, por ejemplo, con el cambio climático, que estamos viendo esas variaciones de temperaturas, por ponerlo simplemente dos ejemplos de acontecimientos muy puntuales, pero pues, que se han dado y que pueden seguir dándose, pues que las ajustéis. Y luego también el tema de la evolución de la demanda, cada vez más tecnológicos, cada vez más exigentes, cada vez van a contrastar más las reviews, las opiniones, pues todo esto va a hacer que vosotros también tengáis que estar muy atentos para hacer evolucionar vuestras experiencias y que cada vez sean más especiales, de más calidad y de cara a clientes más exigentes también. También es muy importante que preguntéis a vuestros clientes qué opina de vuestra experiencia. Cuando consumen, pues está bien que incluso en el momento, por ejemplo, si es un alojamiento o una visita guiada, pues que al final le preguntéis o simplemente pues que deis un enlace o algo que luego pues les paséis por email algún tipo de cuestionario, que mucha gente si lo hacéis de forma muy sencilla, pues la gente la verdad es que os lo va a responder casi sin problema. El volumen de respuestas suele ser más o menos alto y os va a ayudar a vosotros de verdad a mejorar, porque si por ejemplo ponéis una que valora la experiencia así a nivel general como última pregunta y obtenéis de media un 6,5, pues de verdad tenéis que ser muy críticos con eso que estáis ofreciendo porque le tenéis que dar una vuelta, por no decir si obtenéis menos de esa puntuación o menos de un 7. Por ahí sí que tenéis que ser muy críticos a la hora de buscar la excelencia de vuestras experiencias. ¿De acuerdo? Y pues bueno, revisarlas, lo que tratamos al principio, al menos cada 6 meses, también estando, bueno, teniendo presente pues la evolución un poco tanto de la demanda, los tipos de público que esté recibiendo, también los tipos de mercados, cómo se están moviendo en ese territorio, pues tenerlas muy actualizadas. Luego también, por ejemplo, si creáis sinergias con otros empresarios, pues en cuanto las creáis, pues bueno, pues ya es un motivo de último punto de que si añadís cosas en vuestra experiencia o decidís modificar y darle algún tipo de vuelta, pues obviamente que no esperéis 4 meses a actualizarlo en vuestra página web, sino que en el plazo máximo igual de una semana que lleváis implementado en vuestra página web y que le deis bastante caña al tema de la comunicación, sobre todo si es algún cambio nuevo interesante, cambio de mejorar algún tipo de experiencia, aunque habéis lanzado directamente una nueva, pues oye, que en cuanto antes lo comuniquéis y empecéis a dar un poco la vara, por así decir, a la comunicación online, pues mejor para intentar llegar cuanto antes a los diversos públicos que es nuestro objetivo. Cuantos más públicos mejor para intentar ganar dinero. Que como resumen es eso, estéis aquí para ganar dinero y para dinamizar tanto, bueno, pues en este caso vuestros territorios y en este caso en concreto hablando de la comunidad valenciana que nos de turismo. Así que nada, muchísimas gracias por haber escuchado. Aquí tenéis un par de emails. Ya digo, ahora podemos dejar un par de minutos para si tenéis algún tipo de pregunta, ¿de acuerdo? Y si, pero así algo general, si tenéis preguntas así un poco generales, queréis hacer algún comentario, adelante. Si son preguntas concretas acerca de vuestro tipo, bueno, de vuestra empresa, vuestras experiencias que estáis trabajando o que tenéis pensado a trabajar, ya digo, no podéis enviarnos tanto a mediterráneo-medio natural, @comunidadvalenciana.com, que este es nuestro email, o alguna foto a esto. Y ya digo, en cuanto tengamos tiempo, damos respuestas, intentamos ayudar en este punto que es tan importante como es la creación o modificación de experiencias de las tenéis, ¿de acuerdo? Así que nada, espero, bueno, ahora sí que podéis desmutear, no sé si Fabricio igual está al tanto el tema del chat, si queréis preguntar algún tipo de cuestión, pues ya digo, nosotros encantadísimos.
Sí, vale, estoy revisando yo el chat y estoy preguntando si todo esto ha quedado grabado, aunque por desgracia, por fallo técnico, creo que ha habido en torno a unos 5 minutos más o menos que se han perdido, pero bueno, intentaremos juntarlo. Sí que eso sí que creo que ha sido un problema técnico, pero si todo el resto se ha grabado, ¿de acuerdo? Lo vamos a juntar, lo vamos a pasar a Turisme y Comunitat Valenciana y ellos van a generar un enlace, ¿de acuerdo? Se suelen colgar estos vídeos en YouTube. Quien esté interesado, ya digo, se hace la propia comunicación si seguís al canal de YouTube de Turisme Comunitat Valenciana, ¿de acuerdo? Y si no, no dudéis obviamente en escribirnos un email. Espero que le hayáis hecho una foto a estos emails, ¿de acuerdo? Y nada, y os pasamos directamente el enlace, conforme nos escribáis os pasamos el enlace y si estáis también interesados en esta presentación, pues también va a ser totalmente pública y os la pasamos sin ningún tipo de problema, ¿de acuerdo? Ya digo, si no hay alguna consulta más, pues podemos dar por Buenos días, finalizada Samuel. la formativa. Sí, hola, buenas. Buenos días. Una pregunta, que es que yo soy nuevo en el tema de las experiencias. Estoy realizándolas desde enero, muy lentamente, ¿vale? Pero la pregunta es que me estáis comentando el tema de las agencias, de cómo trabajar con ellas y el tema de ponerse en contacto con agencias en general o algunas que son grupos grandes o donde es que no, ahí no lo tengo muy claro cómo funciona el tema de, ya a nivel general, no en el mío propio, sino... Sí, sí, pues a ver, puede existir de todo tipo. Si ellas van a ver tu producto que tú lo lanzas y de momento no estás trabajando con ellas sí que también suelen hacer su trabajo de investigación para generar ellos más contenido, para intentar tener más productos, van a contactar ellas. Tú también puedes hacer ese tipo de trabajo. Y lo que sí, ¿a qué productos te has Ah, adherido? Porque es que sí que desde Creaturismo hemos trabajado en los manuales de producto, que ahí sí que tenemos muchos ejemplos de agencias de viajes, ¿de acuerdo? En pues base a yo, ese tipo de producto. Entonces, eso claro, lo podemos pasar. yo soy de cultural, de Vale, las experiencias en el tema de cultural, vale, vale. con María Sí, Ruiz, exacto, exacto, exacto. Sí, María, y con Mavi y Malena, que son las chicas de la eh, Secretaría eh, Técnica. vale. Genial, pues sí, Y, ya digo, si quieres te puedes pedir a ellas, tienes su email, ¿verdad? sí, sí, Imagino sí, que sí, sí. sí, Pues sí. simplemente con que les escribas un email pidiéndole el manual de producto Ajá, si en tu caso es el producto cultural, ella os lo pasa y ahí ya digo, al final de cada manual de producto tenemos bastantes ejemplos de agencias de viajes, tanto nacionales como internacionales, acordes al producto vale, cultural en tu caso. ¿De vale. acuerdo? De Para que, acu- bueno, pues que tengáis eso un poco más atado y pues que si podéis hacer ese trabajo de contacto, pues más que nada para... Ya digo, el tema de las fichas, es importante que las experiencias las tengáis en esas fichas más o menos, pues las podemos pasar o las podéis hacer simplemente en un formato Word o como consideréis, más nada sí, para volcar esa pues información y tenerla clara. vale, pues te mandaré por correo para que me la envíes. De acuerdo. Encantado, Muy encantado. bien, gracias, Gracias a ti, igualmente. José. ¿Alguna consulta más tenemos? Si no, pues ya digo, Fabricio, si estás al control, pues bueno, puedes finalizar la sesión. Ya digo, agradeceros a vosotros vuestro tiempo. Espero que nos sigamos viendo en las siguientes sesiones, que también online la haga un compañero o la haga otro, o también en los diferentes actos presenciales que estamos organizando desde Creaturismo, ya sean workshops entre vosotros, con agencias, etcétera, etcétera. Siempre pedimos que estéis al tanto porque os suele llegar todo, bueno, sí, en la base de datos vuestro correo y os llegan todas las comunicaciones. Y ya digo, cualquier tipo de consulta estamos a vuestra total disposición. ¿De acuerdo? Así que De nada, acuerdo. muchísimas gracias por vuestro tiempo. Gracias. Saludos. Gracias a Hasta luego, todos. chao. Hasta luego. Gracias. Hasta luego, gracias. Hasta Muchas luego. gracias, adiós. Gracias, Gracias. adiós. Adiós.